Sin estudios. Buenos días, buenas tardes, buenas noches a la hora que usted nos escuche. Este es un episodio más de Sin Estudios. Y hoy me acompaña mi amiga Jessie. Hola Jessie, ¿cómo estás? Hola Josh, bien, ¿y tú? ¿Estamos bien? ¿Estamos todavía vivos? No me ha agarrado el COVID, Así es. pero ahí vamos, ahí vamos. Y bueno, ¿quién es Jessie? Yo soy compañera de la carrera de Joshua, los dos estudiamos Ingeniería en Biotecnología en Alimentos en CUSEI, en la Universidad de Guadalajara. Actualmente tengo una pequeña pulquería en el estado de Tlaxcala, específicamente en Apizaco, Tlaxcala. Si gustan ir a visitarnos, es un pequeño comercial. Pero ya saben, si les gusta el pulque y están cerca de Tlaxcala, que está como a 2 horas de Ciudad de México, 1 hora de Puebla, pueden llegar con nosotros. Miren, ya ven, Tlaxcala sí existe. Sí, o sea, hay pruebas. Sí existe. Soy la prueba viviente de que existe. No soy originaria de aquí, pero aquí vivimos y pues aquí sobrevivimos a la pandemia todavía. Mira, y se ve que han sobrevivido bien, ¿no? Bien. Ahí va. Y pues bueno, tú escogiste, creo que lo voy a decir desde ahorita, creo que es una de las mejores películas que se estrenaron el año pasado. Se llama El Diablo a todas horas. Y antes de que me digas tu pequeña sinopsis, voy a decir que esta película está basada en un libro de el mismo nombre y la escribió Donald Ray Pollock. Y usted, si ya vio la película, va a decir, ¿y quién es esa voz que habla a través de la película? Pues es el autor del libro. Este autor del libro empezó a escribir después de los 50 años, o sea que amigos, nunca es tarde para empezar a escribir y me parece una historia genial. Aparte, diste en mis meros moles porque este tipo de películas me encanta. Pero bueno, a ver, dime de qué va la película. Bueno, la película me parece que el género es gótico sureño y trata de varias historias que se entrelazan hasta cierto punto, pero son historias muy oscuras, ahora sí que son así como bien dark y bien intensas. Básicamente narra la historia de un chico desde antes de que fuera concebido hasta su futuro inminente, vaya. Y creo que habla mucho de cómo la maldad se encuentra definitivamente en todos lados y hasta cierto punto como que la maldad se hereda. No sé. Ok, ok, Más detalle, menos detalle, es que no sé. lo vamos a dejar ahí. Eh, Ok. voy a empezar por retomar lo del gótico sureño. Creo que ya había comentado sí, en el episodio de La Llegada. Eh, Hay una película que a mí me gusta mucho que se llama Animales Nocturnos, donde se desarrolla al mismo tiempo una historia de un libro gótico sureño y al mismo tiempo una historia, pues, en este tiempo. Aquí en esta película estamos más o menos en los años 60 y todo es una tragedia. Todo es una tragedia. Y quiero hablar un poco del género y decir que, bueno, el gótico se hizo en Inglaterra en el siglo XVIII y en el siglo XIX. Nació en Inglaterra y luego, pues, un género literario. Y contrasta un poco porque, pues, digamos que, pues, lo gótico lo tenemos con otro clima, Ujú. otro tipo de ambientación. Y en el sur estadounidense, pues digamos que hay calor, ¿no? Entonces Sí. hay un contraste ahí. Es un clima sofocante. Hay generalmente horror, superstición, un fanatismo religioso, que es el caso de esta película, Muy marcado. y transcurre en un momento la película donde hay pobreza y hay, digamos que las estructuras sociales se han ido derribando, ¿no? Por un lado, la primera, prácticamente los primeros 40 minutos, bueno, un poco menos de la película, narran el regreso del padre de Arby de la guerra y la otra parte estamos
de la Segunda Guerra Mundial y la otra parte es más o menos en la zona hacia la guerra de Vietnam. Y bueno, mi primera pregunta para ti es, para ti, ¿quién es el protagonista? Para mí el protagonista viene siendo, es que eran muchos personajes, anoté la lista de los personajes junto con el actor, porque la verdad yo me confundía, es que la historia va así de atrás hacia adelante y luego te regresa un poquito al pasado y así. Entonces, para mí, Arvin sí es como el protagonista, pero a mí el que me causó como más impacto fue el Preston, creo que se llama el párroco joven que llega. Ese me impactó muchísimo porque fue el que más me generó emoción dentro de mí. O sea, desde el minuto 1 lo odié. Dije, este es un pedófilo horrible y algo malo va a hacer. O sea, seguro así. Y bueno, te pregunto esto porque generalmente, viniendo la película de un libro, es mucho más fácil, yo lo creo así, y lastimeramente voy a decir que esta idea yo la sentí, pero vi primero el video de Fernanda Solórzano, pero generalmente es más fácil, y ella lo menciona en este video, por eso la menciono, para darle crédito, generalmente es más fácil desarrollar más historias de personajes secundarios en un libro que en una película. Y esta película hace completamente distinto. Digamos que todas las historias giran alrededor de Harvey, pero todos los personajes se desarrollan y vemos toda la trama. Y aunque tengamos ciertos minutos de algunos personajes, son tan importantes como él. Sin él, las demás historias poco se mueven. Incluso en la historia final, ya cuando vamos a ver todo el desarrollo de la película, el desarrollo final de la película, sin él no se movería. Y entonces giran a su alrededor. La estructura es fenomenal. Sí. Es fenomenal. Una vez dicho esto, ¿de qué quieres hablar primero? ¿Del fanatismo religioso o de qué? Tú dime, tú dime y vamos decorticando. Pues vámonos así como va empezando la historia. O sea, para empezar tenemos al papá que viene de la guerra, que viene con un súper trauma de que encontró a un soldado ensangrentado en una cruz y desde entonces decide definitivamente no volver a rezar. O sea, desde ahí ya tenemos el trauma del padre, posteriormente conoce a la mamá y pues es lo que le transmite hasta cierto punto a Arvin también. Y no sé si te fijaste en este detalle, pero las tragedias comienzan cuando él viene tocado de la guerra, Ajá. pero hasta que llega a su pueblo no pasa nada. Sí, como que Pero se casa y vive una vida la tranquila. mamá, no, la mamá en la iglesia le dice, yo le prometí a Dios que Así. si tú regresabas con vida, te ibas a casar con tal muchacha y Ajá. prácticamente 5 minutos después, ella incumple esa promesa porque él se va a buscar a la mujer A que la conoció mesera, en un sí. restaurante. Y creo que es muy importante para el final de la película, que lo vamos a hablar, porque eh, hay un dicho que dice que un dicho bíblico, bueno, no estoy exactamente seguro de cómo va, pero dice, los malos van a encontrar siempre el camino del mal y los buenos siempre van a encontrar el camino del bien. Cuando las, Vemos. cuando, Ajá, sí. cuando la señora incumple su promesa ante Dios, ahí empieza la tragedia familiar. Uy, sí, es cierto. Es como una especie de maldición, se podría decir. Es una especie de maldición, pero al mismo Ajá. tiempo también se dice en el argot de la religión, que el diablo siempre se presenta cercano a lo que representaría un ángel de luz. Y vamos a ver que todas estas Ok. pequeñas desgracias, sobre todo de esa parte de la familia, primero con el que reza muy expletóricamente y luego con el padre, que son los más cercanos a la Adiós, religión vaya. y al Ajá. fanatismo,
y son los que van a hacer las primeras fechorías. Entonces te dejo, a partir de ahí, la historia del papá va a echarse para abajo. Sí, definitivamente, o sea, en cuanto la mamá le dice, es que te tienes que casar con esta chica, porque yo le prometí a Dios que tú te ibas a casar con esta pobre mujer que quedó desamparada, porque creo que sus padres murieron en un incendio, algo así, y por eso ella dice, pobre chica, pues la voy a casar con mi hijo para que tenga por lo menos algo. Pero sí, de hecho, ya que mencionas estos dos personajes que son fanáticos religiosos así a morir, yo creo que sí son como la parte que más te afecta porque dices, pues entonces no es como que si me hago sacerdote todo va a salir bien en mi vida, ¿sabes? O Sí, sea, son... dices, ni tanto que queme al sol, ni tanto que no lo alumbre. eh, O sea, vaya, todo es un equilibrio a fin de cuentas, pero sí está cabrón, esos dos personajes también son casi todos los personajes son de alto impacto, o sea, o son fanáticos religiosos, o buscan el arte en cosas muy extremas, en el caso del fotógrafo, que creo que no lo hemos mencionado mucho, pero ahí va. no, vamos hacia allá. Ajá, sí, sí. Y y el padre que hasta cierto punto está traumado y vaya, también trauma un poco a Arvin. Sí. Voy a tomar. Ay, ¿cómo se llama el que avienta las arañas? ¿Lo tienes anotado? Sí, se llama. Ay, espera, lo estoy buscando. Roy. Roy. El personaje de Roy viene de un fanatismo donde él se cree un profeta. Uh-huh. Y entonces, para probarse a sí mismo y para probarle al mundo y a la iglesia. mundo y a la iglesia, va a hacer ciertos actos. Sí. El primero de ellos está prácticamente relatando un sermón, luego se avienta unas arañas y le vemos la estructura facial, los ojos están sobresaltados, él se cree alguien más arriba. Superior. Y lo que vamos a ver al final de su historia es que su fanatismo es tal y su creencia es tal que acaba matando a su propia esposa. Sí, ahí les va la historia. Es que el Roy llegó a la iglesia con su discurso así súper chingón de que no, que Dios a mí me curó porque yo le tenía fobia a las arañas, pero tu miedo es el que del que se va a agarrar el demonio y te va a limitar. O sea, esa es como su analogía. Entonces, por eso él lleva un frasco así de arañas y lo destapa y se las echa así en la cara y dicen, no, y para que vean y que no sé qué. Algo está pasando con mi computadora. Ya. Bueno, la cosa es que dice, no, para que vean que Dios me protege y me da la fortaleza, por eso se echa todas las arañas encima, pero a causa de que se echó las arañas, la historia cuenta que una le picó y que creo que le hinchó el cerebro y que eso para él fue como una señal de Dios, de que tenía una misión para él y es cuando se encierra 15 días en un closet, ya con su esposa e hija, se encierra como 15 días en un closet que apestaba horrible y ya es cuando en un momento de ilusión, no sé. En algún momento la cosa es que Dios le dice que tiene que dar como una prueba de fe, algo así. Entonces su prueba para él de fe, comparándose con todas las historias que ha leído en la Biblia, Sí. es dar como ofrecer un sacrificio para que a cambio Dios diga, este sí es fiel a mí, entonces le voy a mandar un mensajito. Y ya es cuando él decide llevarse a su esposa a pasear junto con su tío, me parece que era el que estaba en la silla de ruedas, y y la mata. Y él intenta revivirla, o sea, no la mata porque no la quiera o no la mata porque la odie o algo así, no es un acto de odio, o sea, es un acto de que te voy a matar porque quiero tener el poder de Dios y resucitarte, pero pues obviamente no lo logra. Sí, el matarla significa para él estar al mismo nivel de cualquier profeta haciendo el sacrificio. Sí. Eso es lo que representa y le está dando lo más preciado que tiene, que se supone que es su esposa. Al mismo tiempo, y ya para darle la vuelta, ¿quieres decir algo? No, es que no crees que se equivocó, o sea, si hubiera matado a la hija en lugar de la esposa, a lo mejor sí le hubiera contestado Pero Dios. eso ya es, o sea, No, no es eso, cierto, ya. no, es que también va por ahí, o sea, Uh-huh. se ofrecen animales, se ofrece la esposa, pudo haber ofrecido a su hija,
pero él decidió que la esposa era lo más representativo para él. Pero la voz divina Sí, en siempre ese clama momento yo otro creo que tipo de sí. sacrificios. Y a lo que iba es, Así es. el papá de Harvey, que se había alejado de Dios hasta que llega a su nueva casa, y los religiosos siempre hablan de un llamado, ¿no? Y entonces, cuando él Mm, empieza cuando él llega a la casa, quiere, o sea, siente este llamado y vuelve a erigir una cruz donde él empieza a rezarle a Dios, ujú. y su esposa, a los años, tiene cáncer. Ma- Entonces, Sí, digamos que este llamado se hace mucho más grande a seguir rezando cuando ella cae en agonía. Y ahí viene esta parte de ofrecer otro sacrificio, no para exactamente. resucitar, pero para salvar a alguien. Y en este caso, no ofrece algo que a él le esté repercutiendo, sino algo que le repercute al niño y le va a causar un dolor ajeno. Ujú. Y, y aquí hay que unir lo que yo decía con las personas buenas, porque aquí es donde comienza exactamente y empieza a distribuirse la historia de Arby, donde él no tiene ninguna vela en el entierro, No, pobrecito. pero a él le matan a su mascota, le están matando a su mascota, Sí, que es prácticamente el ser que lo quiere más porque no su tiene único mucha amigo. conexión con el padre. La madre está agonizando y la única, el único El ser único que lo ser vivo que quiere está ahí. es el Ajá, perro, y él lo pierde sí. todo. Al mismo tiempo va a perder a la mamá de cáncer. El papá, en su desesperación, Se suicida. de este llamado, quiere curar a la mamá, se va a Ujú. suicidar en la cruz, habiendo ofrecido no solo al perro, sino a otra persona crucificada. Ah, ok, ok. No, no lo había visto así. O sea, Bueno, yo lo vi así, ¿cómo lo hice tú? es que yo me acuerdo que él se suicida cuando van a enterrar a la esposa. O sea, van a enterrar a la esposa, llegan y el niño así todo emputado llega y encuentra un pastel y se lo lleva a su cuarto y se lo come ahí en su cuarto y del papá no sabe nada. Entonces el niño está así tan emputado de que le hayan matado a su perro y que aún así no funcionara para salvar a su mamá, que dice, voy a bajar a mi perro. Ah, porque todavía el perro literalmente lo crucifica, o sea, lo cuelga así, patas arriba, panza al sol, de que dice, le voy a bajar ahí de esa cruz y le voy a dar un entierro digno, como se lo dieron a mi mamá, como diciendo, me va a valer 3 pesos si mi papá no quiere, Sí. ¿no? Entonces en Valentona se agarra valor y va a buscar a su perro. Y cuando llega es cuando encuentra al papá que se había suicidado con un cuchillo. No sé si se cortó las Es venas, una. algo así. Yo siento que se cortó Ajá, a lo se mejor. cortó la carótida. Ajá. No, no, no especifican bien cómo, pero No, pues solo está vemos muerto. el sangrerío y Ajá. después vemos al niño que parece que también estuvo ahí presente, pero en realidad Ajá. es un pay de zarzamoras que De alguien le zarzamoras. regaló. Pero esto hace más tétrica la imagen, porque el niño acaba de perder a su perro, acaba de perder a su mamá y su papá se está suicidando, ¿no? Ajá. Y a él lo Entonces, vemos no sé. ensangrentado y es como, es la imagen total de la inocencia, pero llena de sangre, ¿no? Sí, pobrecito. La verdad, sí es como de no manches, este güey le pasa todo. Pero, pero sí, la verdad sí es como muy fuerte porque no te lo esperas. O sea, son como cosas así que entran y entran y entran. Y ya tú sabes que es una historia que va a haber mucho caos, mucha tragedia tal vez, y uno que otro loco, pero dices, verga, güey, o sea, se suicidó en su mesa de oración con el perro muerto ahí enfrente, todo mosqueado, ya putrefacto. Y el niño así con su zarzamora aquí escorriendo. Y ya es cuando va a pedir ayuda, creo que a un vecino o algo así. Y ya es cuando se incluye la historia del policía que es corrupto. Qué bueno que mencionas al vecino, porque eso nos remite a la madre. La madre en Ujú. algún momento le ofrece comida a un indigente. Cierto. Su niño se queda huérfano y el único Ujú. que le ofrece algo es el señor de la tienda.
y lo tiene ahí, le tiene un refresco, lo tiene ahí, hasta que llega el policía. Y ese es un acto, si tú lo ves de manera religiosa, que siempre te va a regresar lo bueno. La madre le dio abrigo a un Indigente. vagabundo, a un Sí. indigente, y después, cuando su hijo se vio en esta situación, no voy a decir indigente, pero se quedó totalmente huérfano, alguien más lo tomó en su abrigo por el momento para ofrecerle algo de Sí, tomar en este caso, pero la alusión es a que alguien más hizo lo mismo por el ser que quería. sí, lo socorren, vaya. Sí. Eh, entonces Arby se va a vivir con su abuela. Ujú. Eh, en esta parte es cuando vemos lo que contamos hace rato del fanático que mata a su esposa, Ujú. y sabemos que la hija de ella se queda con la abuela de Arby también. ¿Y tienes el nombre por ahí? Porque no lo anoté. Sí, es esta. Bueno, Helen es la mamá que mató Roy y su hija se llama Charlotte. No, no es cierto. Leonora. Leonora. Leonora, Leo. Sí, la Eh, Leo. entonces, Leo y Arby crecen como hermanos. Y aquí vamos a meter ya ahora al fotógrafo, ¿no? Justo cuando pasa esta tragedia, entre comillas, eh, que el papá de Leo mata a la madre, él huye porque sabe que no puede dar una explicación razonable a lo que acaba de hacer y se va a encontrar con el fotógrafo. ¿Y qué hace este fotógrafo, Jessy? Este fotógrafo, bueno, su historia se introduce de manera secundaria cuando el papá de Arvin conoce a su esposa. En esa misma cafetería, el fotógrafo que se llama Carl, el fotógrafo Carl, conoce a Sandy, que se convierte en su pareja. Entonces, este fotógrafo, pues es como muy del arte de la fotografía, pero tiene por ahí un pequeño gusto que es sobre las emociones. Y la cosa es que van en carretera los dos y recogen a cualquiera que esté pidiendo ride, por lo general chico, masculino, género masculino. Lo recogen y le dice, pues vamos aquí al Prado, ahí cerca del río, y pues chingate a mi esposa y yo les tomo fotos y luego lo matan. Y toman fotos de la persona muerta, ensangrentada, con ciertas poses de la esposa y el cuerpo mutilado o ensangrentado. Entonces, esta es como la pequeña gran cualidad de este personaje que se llama Carl, que es más conocido como el fotógrafo, nosotros le Sí. decimos el fotógrafo, y su esposa Sandy. Ay, bueno, no sé si, bueno, y Sandy es la hermana del policía que llevó a Arvin con su abuela. Y aquí pasa lo mismo, ¿no? Quien acababa de hacer una acción totalmente mala, Ujú. recibe su castigo prácticamente De inmediato. en la siguiente escena. Ajá. Entonces, eh, recogen al papá de Leo estos dos personajes. Él en su fanatismo religioso se rehúsa a tocar a la esposa de Carl y en un ápice iluminado, supongo yo, la esposa quiere dejar a ir al papá de Leo y Carl le dice, no, no hay vuelta atrás. Y pum, Ujú. lo mata. Y en ese momento, y por eso también creo que Dios no estaba pidiéndole a su esposa, aunque él creyó que era lo que más quería, sino que le dice el nombre de su hija. Y Exacto. muchas veces lo que recordamos antes de morir es a lo Es que lo más que más. queremos. Está llena de interpretaciones Sí, la esta verdad. parte, ¿eh? No crea, o Ajá. sea, tienes que estar ahí al pendiente porque si se te va algún detalle, pues ya la Ya valiste, interpretación sí. es muy diferente. Y lo que nosotros estamos diciendo es lo que nosotros, o sea, lo que yo o tú, Jesse, es lo que Percibimos. percibimos. Ajá. Y después Sí. Ajá. vamos a tener a Leo, que igual que su mamá, es
súper religiosa, ¿no? Muy acercada a la Y vaya, iglesia, siguen los pasos. sí. Sí. Y Ahora sí que, a pesar de que no convivieron tanto, por así decirlo, siente como cierta empatía, así como su madre sintió empatía por lo religioso y por acercarse a Dios y leer la Biblia, e ir a misa todos los domingos porque eran pecadísimos si no ibas a misa un domingo. Entonces, como que tiene ese cierto fanatismo, bueno, no fanatismo, bueno, sí, es un cierto grado de fanatismo, no tan enfermo como el otro que se aventó las arañas, pero sí tiene como cierta afinidad a la iglesia como la tenía su madre, o sea, y estamos diciendo que Leonora dejó de ver a su madre de meses, o sea, yo creo que no tenía ni un año cuando la abandonó con la abuela de Armin, bueno, la pero encargó. digamos que yo no considero, creo que la mamá es religiosa, pero el papá es Uh-huh. el fanático. Y ella se Ah, estaba bueno, tiene de los convirtiendo en dos, sí. fanática. A lo que voy es, ¿por qué crees que ella muere en la historia? ¿Por qué crees que ella muere si no ha hecho nada? Pues porque ella se sentía muy culpable, o sea, es que ahí les va a los que nos están escuchando, o sea, la morra queda embarazada y le dicen, eso es un pecado mortal y pobre de la señora que te cuida, o sea, Emma, sí, Emma, que es la abuelita de Arby. La de Arby. Y pues, señora, la pena que va a pasar y que no sé qué, y que el deshonor y que prácticamente le dicen, eres una basura por haber quedado embarazada fuera del matrimonio. Entonces ella, en su culpabilidad, dice, no, pues, o sea, ¿qué hago? O sea, ¿cómo vergas me deshago de este niño? Y pues el único motivo que ve, pues, es suicidarse, pero sí no me queda muy claro por qué buscó suicidarse en lugar Pero de otra alternativa. antes de que se suicide, el narrador, que voy a llegar al final con eso, dice que ella se percata de que está haciendo mal y justo cuando Ajá. el narrador dice eso, el bote se le tambalea. Ella se va a quitar la soga y el bote se le tambalea. Y pa, Y ahí es cuando cae. ella cae y muere asfixiada. Lo que yo interpreto es, ella Uh-huh. jamás debió de haber nacido. Hay gente que Ah, solo nace para para ser ser, olvidada, para ser enterrada. olvidada y ser Ajá. enterrada. Sí, ¿Por qué? esa parte la mencionan, sí. Eh, ¿Por qué? Porque la madre de ella debió de haberse casado con el padre de Arby en la promesa de la abuela de Arby. Ella no No tenía manches. ninguna vela en el entierro. Entonces, Y así como Dios le dio la vida, Dios se la arrebató. ¿Estás de acuerdo de que todo es culpa de Willard, que es el padre de Darwin, No, es culpa de la abuela por prometer algo que no puede cumplir? por prometer algo que no puede cumplir. Eso tiene mucho sentido. Pero ahí no termina la cosa. Ajá. Exacto. Porque entonces los otros también, bueno, a ver, sigamos con la historia. Eh, todo, ella estaba embarazada de quien creo que es nuestro... Bueno, yo le tengo mucho cariño a Carl, que es el fotógrafo. Creo que Uh-huh. esta parte la retrata muy bien. Ya mencionaré algunas otras cosas al final de un asesino serial, cosa Uh-huh. que ninguno de los demás que estamos viendo aquí es. Él es el único asesino serial en toda esta parte y generalmente en estas historias sureñas sí hay generalmente un asesino serial, hay alguien que es extremadamente violento y en esta parte el fotógrafo digamos que es una violencia artística, es lo que está buscando y esa parte me encanta, pero sin lugar a dudas, el más manipulador de todos es el reverendo, ¿no? El reverendo Preston. Y que Preston. sí, que es Ese puesto, ¿no? güey. Sí. Ajá. Dime tú, que creo que es parte Ah, de. es que ese personaje, o sea, su expresión, fíjate que Robert Pattinson, sí, yo nada más lo había visto como en Crepúsculo y en Harry Potter y cositas así, y de hecho cuando anunciaron que iba a ser Batman, pues todavía mucha gente está así como, oh, ¿cómo va a ser el papel? Entonces, yo cuando lo vi dije, bueno, esta película es su oportunidad para demostrar que puede salirse de esa casillero que lo tienen ahí encerrado.
Y en cuanto empezó, en cuanto soltó su mirada así, dije, no manches, ya lo odio. O sea, y lo odio, odio al personaje. O sea, no odio a Robert Pattinson. O sea, a mí yo siento que Robert lo hizo bien. Y sí transportó a este personaje odioso que digo, no manches, o sea, sí causó mucho en mí. O sea, generó mucho odio hacia ese personaje. Mucho, porque se supone que llega a suplantar al padre que estaba en esa iglesia porque se siente mal y a su sobrino dice, no, es que él es de una universidad cristiana, algo así, donde les enseñan a ser padrecitos. Dice, entonces él va a venir a suplirme. Y llega y pues todo el pueblo ahí le da la bienvenida y la abuela de Arvin pues tienen escasez económica y lo único que le puede preparar de comer son unos hígados de pollo preparados ahí como en sartencito y en salsita y se ven muy buenos, a mí se me antojaron. Pero la cosa es que pues es una comida humilde o se considera una comida humilde porque no es carne blanca, no es carne roja, o sea, son órganos. Ellos así lo mencionan, son órganos. Y en cuanto se dirigen directamente con la abuela de Arvin y los ve y prueba los órganos, dije, no manches, ya lo odio. O sea, algo va a hacer este cabrón que me va a hacer enojar muchísimo. Entonces lo logró. Y se ganó mi odio totalmente ese personaje. Y Porque sí, ajá. en esa, nada más te voy a interrumpir un poquito porque en Sí, esa dime. parte de los higaditos, que es el hígado es un platillo sureño y también es un platillo representativo de la comunidad afroamericana. El hígado encebollado digamos que el platillo cumbre de la sociedad afroamericana. Y aunque en esta película, que lo voy a retomar, no vemos a ningún afroamericano, digamos que el símbolo de pobreza es el plato de higaditos que lleva la abuela de Arby. Y él dice, Sí. me voy a sacrificar comiendo yo estos higaditos Ay, sí, para que maldito. todos ustedes puedan comer carne. Eso me pareció excelso porque después Sí. vamos a tener un contraste, ¿no? Él no se está sacrificando en el celibato y está comiendo la carne prohibida que representan todas estas chamaquitas que se echa Féminas. al plato. Hijo de la chingada. Y yo dije, es que esta escena me interesa porque quiero saber cómo vergas le hace para lavarles el cerebro. O sea, de verdad quiero saber cómo le hacen para lavarles el cerebro y decirles que lo que van a hacer es obra de Dios. Y no manches, cuando lo vi, dije, no, sí, cualquier chamaquita pendeja sí cae. Sí cae. Y luego con la cara de ese güey, no, sí cae. O sea, Y, sí me llamó mucho la atención, me generó mucho odio, o sea, independientemente de que lo odie, por eso me gusta, porque me generó mucha emoción esa película. y es una muestra del lado de, yo estoy haciendo todo el análisis por atrás, pero Sí, es toda dale. esta parte del poder religioso mal llevado, ¿no? Esta parte que hablamos del sacrificio, pero también está, como tú dices, el poder de las palabras. Se supone que los padres tienen que ganar fieles, ¿no? Sí. Y lo hacen a través de la palabra y del rezo. Y él Mm. va Y ganando del miedo y del también, del miedo. miedo. Y va, sí, no, el del miedo y de la culpa. A lo que voy Sí. aquí en esta vez es que eh, él va ganando la carne del pecado conforme va rezando y le va diciendo, dale la fuerza para que se pueda Ay, desnudar, sí. dale la fuerza para que pueda hacer esto. Y ahí va diciendo, pues, Ay, hijo de puta, sí. y como la chamaquita que tiene 16 años, Ajá, más o menos, la como unos hermana, 15. 15 16 años, pues ella entonces va sintiendo el poder de la palabra al mismo tiempo que está rezando y Y se está, empieza a desabotonar así. Y se tú, empieza a no. desabotonar. Sí, Esa parte es tremenda porque sí. está haciendo totalmente lo contrario. Y aquí Mm. es donde vamos a cerrar con la historia de Arby, que ahí es donde digamos que va a entroncar todo, ¿no? Eh,
¿qué es lo que va a hacer Arby? Arby se va a enterar, no directamente, sino por la boca de otra persona, que su hermana estaba embarazada, ¿no? Y él no cree, pero hay una parte donde Arby siempre lleva al cementerio a su hermana y después de que pasa esta acción donde el padre abusa de ella, pues es una violación porque está abusando de su poder y aunque ella se está desvistiendo, está abusando mentalmente de ella porque la tiene Sí, es anonadada. una Eso es lo que manipulación. la está Es una manipulando y la está violando. manipulación cabroncísima lo que le hizo. Y entonces a partir de eso ella le dice que ya no la lleve, que ella puede ir sola. Y entonces en él hace clic la idea de que Algo pasó ahí. algo pasó con el padre y lo empieza a seguir y se da cuenta de que tiene la misma actitud con otras chicas. Otra Y chica que entonces no la tengo. no importa porque lo único que percibe Única esa escena labor. Ajá. es que él haga la conexión de qué le pasó a su hermana y que lo que decían era real. Ujú. Y esta es la frase que más me gusta de la película, porque cuando llega y le dice, reverendo, ¿tiene Esa escena tiempo también. para escuchar a un A un pecador? pecador. Cuando él es el único que no ha pecado en toda la película. Él es el Sí. único que no ha pecado en toda la película. Al único que le han pasado la mayoría de tragedias, el único que está entremezclado entre todas las historias y va a Ujú. reclamar. Y yo, a ver, si quieres contarme tú la escena o cómo la percibes tú y luego te digo cómo la percibo yo. Yo considero que es de las mejores escenas que tiene esta película. Porque sí es, o sea, es el momento o sea, él ya lo iba a matar, o sea, él llegó y lo vio sentado y llegó como atrás de él y lo vio sentado y ya lo iba a matar. Pero de momento como que le tiembla la mano y dice, ah, cabrón, pues no lo va a atinar, ¿no? Entonces, entonces lo que hace es sentarse, bajarse la gorra, como para pasar así como medio desapercibido. Y ya es cuando le dice eso, de que si tiene tiempo para un pecador. Y al otro le dice, no, pues, ¿qué te pasó, mi chavo, no? Cuéntame. El otro, no, pues es que tengo deseos carnales y que no sé qué. Y le dice, no, pues ¿qué? ¿Qué pasó? Y que no sé qué. Y cuando le dice, no, dices que tengo una esposa, que ella hace todo lo que yo le pida y todo lo que yo diga, ella lo hace y es muy sumisa y bla, 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 ¿no? Dice, bueno, hasta me la chupa, ¿no? Le dice. Y ya el padre así como de que, ¿pero qué? ¿Te ha vomitado o algo así? Dice, porque tienen como un gatillo ahí. Y yo así de, hijo de puta, o sea, hasta experiencia tiene el cabrón. O sea, dije, no mames. Y el Arvin, no es eso, no es que me haya vomitado, sino que, pues es que, y ya empieza así como que a soltar toda la sopa de que, ¿sabes qué? Pues yo te estaba viendo, ¿no? Y dice, no, pues es que yo, pues veo a muchachitas y me las llevo al bosque y abuso de ellas y luego me quedo con su ropa interior y que no sé qué tanto. Y ya es cuando al padre le cae el 20 de este cabrón me está describiendo. Ahí ya le quedó el saco. Entonces sí, y es cuando dice, a ver, aguanta, o sea, ¿quién eres, no? Y ya se quita la gorra un poco y ya le dice, ah, dice, eres el muchacho Russell. Y dice, sí. Dice, no, dice, no, entonces, no me acuerdo exactamente las palabras, pero la cosa es que empiezan a hacerse de palabras y ya es cuando Larvin saca el arma de que tú violaste a mi hermana y la embarazaste e hiciste que se suicidara y es tu culpa y ahorita me la vas a pagar. Porque fíjate que el personaje de Arvin he notado mucho, o yo lo describiría con una palabra que es el protector. O sea, si tú te das cuenta, él protege a los suyos. Si que se murió el perro, pues se murió el perro, pero aún así quiere ir a enterrarlo, porque durante la historia van mencionando que pues Arvin siempre se acuerda de su perro y que necesita ir a enterrarlo, o sea, como que tiene esa espinita en su vida de que tiene que ir a concluir esa historia con su perro y darle un buen entierro. Entonces ya me perdí, ¿en qué estaba? Ah, O bueno, sea, más bien, o sea, de que para ti él es el protector. Y ajá, sí, entonces, para mí es como el protector, por y eso busca como cierta venganza, vaya. para mí esta es la escena donde podemos decir que él es el protagonista, aunque no lo creo concretamente. Y para mí él es la mano de Dios. ¿Por qué? Mm. Eh, Va a empezar con él sobre todo cuando llega y le dice, tiene tiempo de escuchar a un pecador. Eh,
y ya tiene, o sea, ya sabemos que lleva el arma que ni siquiera le había dado Directamente a su directamente, padre. le llega por Su mano de tío, otra bueno, vaya. persona, y generalmente así es como le pasan las cosas. No las busca él, las cosas le llegan, pero él nunca actúa de mala fe. Entonces, Ujú. cuando él sabe lo que le pasa a la hermana y él busca al reverendo, él lo que quiere es justicia para la hermana que sufrió y que murió ahorcada por querer enmendar su error. Y entonces, cuando justo le dice, no, 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 él duda en disparar, pero es cuando le avienta la Biblia que trae en la mano Ajá, sí cuando es le cierto, sí. dispara. ¿Eh? Sí, ya Entonces, cuando recibe la agresión sí, físicamente, sí. cuando hasta que recibe la agresión es cuando dispara y es la mano de Dios haciendo justicia. Para completar mi idea, ahí voy. Va. Él sabe que ya no puede regresar. Él sabe que ya no Ujú. puede regresar y se va. Cuando se va, se encuentra con nuestro amigo el fotógrafo. Con el artista, vaya. Sí, con el artista. La E- parte e- artística. El artista acaba de matar a una persona y se supone que solo hacen un road trip para matar a alguien y él se engolosina, le dice a la esposa, no, 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 déjalo ir. Y otra vez, de nuevo, en la negación, lo recogen y cae de nuevo él en una situación que no es la idónea. Él no lo pide, él no lo busca, lo Ujú, recogen porque él ni siquiera está pidiendo ride. Él llega y se acerca y le dice, ¿a dónde vas, muchacho? ujú. Lo quieren embaucar, se van al carro. Él está temeroso de la situación. Vamos escuchando también al narrador y no se ha precipitado ni siquiera a él, pero ya le vio la pistola y es ahí cuando ve peligrar su vida. No es porque lo quiere matar, ve peligrar su vida Y sean, y ahí es lo muerto, qué mata de sencillo, nuevo. sí. Es la mano de Dios una vez más haciendo justicia a través de Arvin. Y finalmente, sobre todo en esa escena, cuando él ya cuando él mata al fotógrafo y voltea a ver a la muchacha y le dice, no, me iba a matar. Y la otra le dice, cálmate, pero al decirle, cuando le dice, él me iba a matar y no se están disparando y hay una escena de tensión, Ajá. recordemos la escena Los dos están apuntando así. sí, donde ella le quiere salvar la vida al papá de Leo y, el, pa- Ah, sí. y él Ajá. no lo perdona, el fotógrafo no lo perdona Sí. y ella en ese momento le dice, no dispares, él me iba a disparar y ella se queda tranquila, pero ella acciona primero la pistola no queriéndolo perdonar a él cuando él estaba dando la oportunidad de vivir. No Sí, pero pues recordó, ella ya no confiaba en los hombres, ¿estás de acuerdo? pero ella O se sea, lo porque ella, buscó. sí, 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 pero ella totalmente, o sea, venía de una vida en la que ni su hermano, o sea, para empezar, su papá creo que los abandonó. El hermano era el policía corrupto este que pues nada más la buscaba como para ver que no le estorbaran su carrera política. Y luego llega el Carl este también a mencionarla y ahí a exhibirla. Y pues también, o sea, pues de ella totalmente pues, no Está confía en nadie. totalmente Sí. abusada, pero me parece que la escena, o sea, me parece la escena clave donde ella quiere perdonar al papá de Leo y donde ella sabe que están en esta y aunque él le da la oportunidad de no dispararle, al final la que toma la decisión de dispararle es ella. Sí, sí, pues no Y se la quiere jugar. sí, esa decisión le va a costar la vida porque antes si no hubieran matado a aquel güey donde le dan una oportunidad, ella hubiera Ujú. sobrevivido si ella no estuviera tan dudosa. Y al mismo tiempo, como dices, pasa una historia de abuso, pero también no es que ella se esté haciendo sonsa. O sea, hasta en los últimos parece que como que se Es está parte arrepintiendo, de... pero durante 15 años están haciendo lo mismo. Sí, cayó en un círculo vicioso bien cabrón también. Y finalmente, entonces, esta mujer es hermana del policía que llevó a Arvin con su Con la abuela. abuela. Arvin en su deseo,
de regresar como regresa Jesús a su hogar, Jesús regresa a la cruz, Ajá, igual que sí. Arvin va regresando a la A su cruz donde mesa de está su, rezo, ajá. a la cruz Su donde mesa de está su, oración. sí, se encuentra con este señor y le dice, nunca voy a olvidar la acción que usted tuvo conmigo. Y ahí es donde retribuye y donde él retribuye la gratitud. Sí. Y Sí, o sea, no le da tal cual algo, pero sí le expresa su sí le gratitud. expresa Como su diciendo, gratitud. nunca voy a olvidar lo que hiciste por mí. Sí. Y entonces se dan cuenta de que él mató al reverendo, mató también al fotógrafo y a la hermana. Y se entera de esto el policía y el policía va a buscarlo a donde sabe que va a estar, que es la cruz donde estaba su perro. Y él lo que Ujú. quiere es darle como una sepultura más decente a su perro. Y justo en esa escena, para estas alturas ya sabemos que es un policía corrupto que no le interesa para nada a su hermana, como ya le hemos dicho, y que le ha tapado la mayoría de delitos al cuñado, eh, sabiendo él que su hermana estaba presente en este tipo de cosas, ¿no? O sea que tenemos a esta parte de la A autoridad, pero de la autoridad humana, una fina persona ahí. que también está jugando en contra de la vida humana. Sí. Eh, y todavía a él le dice, suelta la pistola y no voy a disparar. Cuando ya lo está Sí, buscando en el bosque, él le dice, suelta la pistola, porque él no tiene ninguna... es que pobre güey, o sea, la neta sí, él no tiene ninguna intención de matar a nadie, pero haz de cuenta que se los ponen ahí enfrente como diciendo, mátame cabrón, porque si no, todo mátalo yo. Sí, sí, sí. Entonces sí, Y sí es él, como de vida o muerte, o sea, ni modo. y entonces por eso a mí me parece que él es la mano de Dios porque va matando a todas estas personas que directa o indirectamente le hicieron mal a su vida con todo lo que jugó, pero también la mano de Dios va llevándose a los responsables de todos estos delitos a través de Arby, ¿no? Ay, pobre Ari. Y finalmente, cuando ya puede él irse, ¿a quién se te afiguró? O ¿a qué figura te recuerda El el- hippie que lo recoge a media carretera. sí. Pues al Jesus, bueno, sí, un poco. Jesús lo está ¿Estás de recogiendo. acuerdo? O sea, físicamente hablando, pues cabello largo, chino, Sí, medio porque güero. digamos que Esta figura, la imagen renacentista de Jesús y también barroca, exacto. donde tenemos a Jesús representado como un blanco privilegiado Privilegiado. de ojos azules, y Jesús se lo está llevando porque sabe que Ya el cumplió. bien va con el bien y a los buenos siempre les va bien. Bien. Sí. Vemos. Vemos. A mí no me da muy bien. No, Ah, no, la verdad sí me doy. Pero pero sí, efectivamente esta figura así representada por el chavo hippie, es chistoso porque hippie lo relacionas sí. con otras cosas que no son muy de la iglesia, o sea que es como completamente lo opuesto en esa época de la iglesia, que era la época de rebelión, por así decirlo. Y Sí. lo recoge y es cuando ya el narrador comenta lo que va a pasar después con Arvin, que decide unirse al ejército porque parece ser que es lo que mejor sabe hacer. Y ya creo que ya, y Arvin se queda dormido en la combi, a pesar de que no quiere por todo lo que ya pasó, pero se queda dormido porque está muy cansado. Y creo que ahí es donde finaliza la película, ¿no? Me parece. Sí, y él tiene como no sé si llamarlo, es una epifanía de su vida. Pues sí, bueno, está como viendo tanto como su futuro y su pasado al mismo tiempo se le están presentando estas imágenes como de redención. Y ahí Mm. termina la película. Y este va a estar un poco largo, pero a ver, para ti, ¿qué representa la voz del narrador? ¿Quién es el No, bueno, narrador? nunca lo había pensado. O sea, para mí era un narrador y ya. Ya cuando me enteré que era el escritor del libro, dije, tiene más sentido. Pero, pues sí se podría decir que forma como una parte divina, por así decirlo. Es Dios, Oye, ¿estás de acuerdo que puede representar a Dios que no influye directamente, pero está viendo todo?
Sí, 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 de eso, de hecho de eso se trata, que el narrador simplemente esté contando cómo Dios está omnipresente en toda la historia. Para mí, Ujú. me parece que eso es lo que está haciendo. Que como Dios está en todos lados, Dios es el que puede contar esta historia, porque si Él no nos narra, aunque nosotros estamos viendo las imágenes, sabemos cómo están entremezcladas. Ujú. Entonces Él es el que está narrando. Dios es nuestro narrador. Sí, yo creo que podríamos llegar a esa conclusión de que por más que le pidas a Dios, a fin de cuentas no está todo en sus manos. ¿O sí? ¿O sí? Sí, o sea, Pero sí, o sea, por ejemplo, es que puede ser que sí, puede ser que no. O sea, para mí lo que desencadena todo es el castigo divino por no haber cumplido la promesa. Para mí, por no haber ajá, cumplido la promesa. Después que también tenemos estos falsos profetas, estos ángeles caídos, que sería la representación del reverendo, que se deja llevar por el pecado de la lujuria, ujú. los que van a desentonar todas estas acciones. Pero también para mí lo que desencadena todo es la falta de la promesa, que muchas veces en la Biblia también se manifiesta. Sí, tú sientes que de ahí parte toda la tragedia de Armin y su familia. Sí, 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 y aparte porque hasta ese momento no ha pasado nada. En cuanto cae, en Ajá, cuanto la madre dice y luego el hijo se pone a tomar y luego abandona para regresar por la mamá de Arby, la ahí es mesera. cuando todo desencadena. Cuando él no cumple la promesa de la Ujú. madre a Dios por haber regresado con vida. Entonces, ¿los hijos pagan el pecado de los padres? Puede ser también. Puede ser por ahí una idea muy interesante. Pero, por ejemplo, yo tengo aquí anotada una pregunta que decía, o sea, si tú hubieras sido Arvin, o sea, ponte en el lugar de Arvin, ¿tú hubieras ido a matar al reverendo? Que es por lo que se desencadena otra serie de consecuencias en su vida. No sé si yo lo hubiera ido a matar, pero sé que la situación social lo amerita. O sea, creo que justifica que esta parte de ¿cómo le llaman? El cinturón de la Biblia, que es una parte muy pobre y donde son muy devotos, estas estructuras sociales están cayendo. Entonces todo el mundo, y lo vemos ahora en México, todo el mundo cuando las estructuras sociales empiezan a caer, quiere hacer justicia por su propia cuenta. Ajá, o sea, como que ya está harto Está de tanta preestablecido chingadera. Ajá. que de tanta chingadera, oye, si a mí todo el aparato religioso me ha causado problemas porque se llevó a mi perro por un acto religioso, mi papá se suicidó Su y perro. y por Dios no haberme escuchado mis rezos, no salvo a mi mamá, porque yo tendría que perdonarle una acción al Respetar. reverendo. Lo hubiera quemado. O sea, Ahí. entonces, eh, aunado a lo que se tiene anteriormente a, a esta, a esta parte de la sociedad que se está derrumbando, pues me Ujú. parece totalmente justificado que él busque venganza por su propia cuenta. Sí, pues sí, es totalmente lógico que buscara. Y aparte, ya con el arma en mano, o sea, es como que ya tienes cierto poder, por así decirlo. Aparte, me impresiona mucho. Bueno, siempre en Estados Unidos se ha manejado así como que la facilidad del acceso a un arma a cualquier edad, Sí. prácticamente. Pero sí me sorprende mucho cómo esta película refleja la parte oscura de esa época, o sea, porque muchas veces es como de, los años 50, todo era rosita, color pastel, las reuniones de té con las señoras y cosas así, que el vecindario, todo bonito y el jardín, y esta película realmente nos muestra como el lado oscuro de esa época, o sea, cómo realmente el diablo está a todas horas. O sea, no es como que porque dicen, ay, no, es que la violencia se ha desatado mucho en estos años. Es como de, güey, o sea, violencia siempre ha habido. O sea, que sabemos más de ella es otro pedo. Y Entonces, mira, es lo que me gusta mucho de esta película. ya que lo En sí. mencionaste y ya que están ligadas a las épocas y ya que Camila había hecho el capítulo de The Help, eh, hay una discusión que quiero tomar en este momento.
y que lo había mencionado en ese momento y es un buen momento de repetirlo. Ok. Esta película en 2024 no podría ser nominada al Oscar. ¿Por qué? No hay ningún afroamericano, Ah, no hay nadie que represente a la cultura afroamericana excepto o a los negra, higaditos. excepto esa parte de los Sí, hígados. Tampoco hay representación asiática, tampoco hay representación latina, lo que significaría que esta película, aunque tiene un totalmente. contexto, no podría estar en una premiación. Estaría como descalificada. Descalificada por no Ajá. tener a nadie, Sí, pero en su contexto, sobre todo en esta parte del cinturón, lo que llaman los americanos el cinturón de la Biblia, pues estas familias no existían ahí. No había representación étnica de otras personas. Eso es un problemón. sí, totalmente. De hecho, sí, pero según yo, hay como varias zonas de Estados Unidos donde únicamente hay como gringos o hay mucha gente blanca. O sea, no es como que en todo Estados Unidos también haya negros, asiáticos, Sí, digamos etcétera. que O la sea, representación es menor, pero o ajá. sea, en esta parte, en este contexto, y es como se lleva la historia, no tendría cabida. Siento que se podría justificar la ausencia de Sí, personas se justifica la afrodescendientes. ausencia porque Ajá, no hay totalmente. cabida en la historia. Sí, Pero como las reglas están marcadas hoy en el Oscar, no podría estar. sí, está cañón. Ahora, la Sí, otra, no. la otra que te quería preguntar, ¿se te olvidó que Tom Holland era Spider-Man? Sí. O sea, de principio sí dije, ay, otra vez lo va a hacer de niño menso. De niño, ajá, dije, otra vez lo va a hacer de niño menso, adolescente, ahí medio meco. Pero no, después ya agarra madurez. O sea, de verdad se nota que ya es un joven muy maduro para su edad. Y sí, es totalmente. Sí, 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 la verdad sí se me olvida que era Spider-Man. Para mí creo que pasa como con Robert Pattinson. Yo a Robert Pattinson ya tengo 3 o 4 películas de gente grande, pero creo que esta era una muy buena prueba para Tom Holland y creo que la superó con creces. O sea, en el momento donde hay la escena de la iglesia donde hay Donde duda enfrenta. y enfrenta. Y también se me olvidó decir en esa parte, y lo voy a decir en este momento, cuando le dice que se quite la cachucha, también representa una revelación, como Ujú. queriendo que, en este caso el reverendo, que se revele el demonio, pero en realidad el demonio que se está revelando es el reverendo. O sea, los papeles están Ok. en contraste. Generalmente, cuando los ángeles van hacia estas partes, siempre dicen, o cuando están haciendo un exorcismo, siempre le dicen al demonio que se revele, o sea, que muestre su Ajá. verdadera forma. Sí, Cuando dame tu el que, nombre, le dicen, ajá, cuando sí. el que está mostrando, cuando el que está mostrando la verdadera forma del otro es Arby. Ujú. Y eso también me Ah, ya te está pareció, exorcizando, es el sí, Arby. es Arby. Eh, y también quería preguntar, también quería como, pues sí, ¿habías visto una película, hace tiempo que habías visto una película que no supieras hacia dónde iba, pero que te siguieras ahí? Sí, me sucedió un poco con la de Huye, Ah, ok, ya, que dije así como de ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Pero quiero saber más, ¿sabes? sí, Y también me pasó mucho con la de Madre. sí. Mucho, Y mucho, mucho. esta película lo hace excelente. Sí, Eh, totalmente. Creo que Madre se perdió un poco, a mí me gusta mucho Huye, a la gente no le gustó, A mí pero sí. a mucha gente, bueno, a ti sí, a mí también. Eh, Eh, pero creo que esta película lo hace de manera excelente porque entre cada nexo con la siguiente escena o con las historias, hay momentos de tensión. Entonces, Ujú. eso le permite a un espectador que no tiene ni la más remota idea de lo que se está construyendo, que lo clave, A que lo estar mantenga atrapado, ahí, sí. sí. Entonces, esa construcción está muy, muy bien hecha y no tienes idea dónde te va a llevar. Sabes que hay como pequeños capítulos que se están acabando, pero
el entorno completo de la historia lo vamos a tener hasta que Arby completa la misión, que para mí es ser la mano de Dios, ¿no? Sí, de hecho, para mí el gancho de esta película pues fueron los actores, tanto Robert como Tom Holland. O sea, yo por eso la vi. Dije, a ver, vamos a ver si es cierto que el Robert es tan acá como dice, y a ver si el Tom Holland se le quita a los niños menso. Y sí, efectivamente lo lograron, y ese fue mi motivo por el que yo la empecé a ver. Pero sí, efectivamente, sientes que son varias historias y dices, pero ¿dónde está la unión? O sea, ¿qué tiene que ver el fotógrafo con el Arvin y con el Robert Pattinson y con todo este rollo? Y con el policía, también el policía yo no lo encontraba así como que una razón de ser. Hasta la última escena, cuando ya lo está cazando en el bosque, dije, o sea, Y todo, o sea, al final de cuentas sí. como que todo tiene un porqué. Y ya nada más yo creo que para finalizar ya el comentario de la película es que ese papel lo iba a hacer Chris Evans, el del policía. No Sí, sé si lo cierto. leíste. Sí. Solo que por agenda ya no lo pudo hacer. Y él recomendó a Sebastian Stan, que es el que hace El Soldado del Invierno. A lo mejor no lo reconocen porque trae prostéticos, como los que usaba Marlon Brando en el. Bueno, no, él no usaba prostéticos, usaba algodón. Trae algodón aquí para que se le vea la mandíbula como más boluda, como más gruesa. Ajá, más prominente. Pero es Sebastian Stan el que hace Soldado del Invierno. Y bueno, Eso no lo sabía. Creo que pues eso es lo último que vamos a decir de la película. Antonio Campos, el director. Robert Pattinson, de hecho, lo buscó porque quería trabajar con él. Y Robert Pattinson leyó el libro, vio los primeros borradores, leyó el guión y él estuvo buscando a Antonio Campos para estar en una película de él. Entonces, más bien no fue el director que lo buscó, sino más bien fue el artista. Eso me parece también tremendo porque, pues creo que, sí, creo claro. que esta parte del el actor y justo en ese papel que nos agradó tanto, creo que cumplió en demasiado su propósito. Y ya nada más si quieren ver algo más del director, pueden ver The Sinner. Las primeras 2 temporadas él participa y se van a dar cuenta de que está muy parecido porque hacen prácticamente el mismo tipo de historia. Y si quieren ver más gótico sureño, pues ahí está Animales Nocturnos, Masacre en Texas, y si son más de series, pues True Detective. No hay algo más representativo que True Detective para ver este tipo de cine. ¿Y con qué nos vamos a quedar, Jessy? ¿Con qué te quedas al final de esta película? De que ya no me voy a meter a ningún bosque. Sí, definitivamente. Es que si te das cuenta, casi todas las muertes o muchas tragedias ocurren así como en bosques. Entonces sí me queda así de rayos. O sea, realmente cualquiera puede hacerte daño. Cualquiera. ¿Te quedas con eso? ¿Cualquiera puede No hacerte manches, daño? sí, cualquiera puede hacerte. Yo ya desconfío de todos, del panadero, ya no sabes. Caras vemos, corazones no saben. Pues yo, como siempre, les digo, no sean fanáticos de nada. De nada. También, sí. Es horrible lo que vemos y cómo las personas se van Lo destruyendo distorsionan. y todo se distorsiona. Y pues bueno, sin más, te agradezco que hayas estado aquí. Recuerden que se tienen que ahí suscribir a la campanita. Seguramente esta película estará en los Óscares y estaremos promocionando estas cosas, esta película, porque seguramente tendrá muchas nominaciones. Y pues nada, Jessy, muchas gracias. No, gracias a ti. Nos vemos.